2. ¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Que estaba haciendo señas por todos lados porque estaba muy fuerte el retorno. Bueno, finalmente el sábado pasado se dio la marcha, el tractorazo, que no fue tan tractorazo, ¿no? Y que tampoco estuvo todo el campo, una parte y bastante. En realidad llamó la atención la poca cantidad de gente. Nosotros vemos todos planos o cortos o bajos, no planos aéreos. Eso significa que cuando va mucha gente, los drones trabajan a lo loco. Cuando no ves drones es porque en realidad hay poca gente o menos gente de la que se esperaba. Pero Campolandia tuvo su acto. Digo Campolandia porque por más que veamos banderas argentinas y todo eso, en realidad ellos son argentinos para agitar la bandera, para decir que la patria es de ellos, pero a la hora de ver lo producido por esa patria, por ese campo que está en Argentina, ahí ya no es de la Argentina, ahí esa producción es de ellos. Y como es de ellos, la venden al precio que ellos creen que la tienen que vender. Externamente no, porque es un commodity y hay precios internacionales, pero eso lo quieren aplicar internamente. Ahí se olvidan de la bandera y lo que es mío es mío. O sea que, como siempre decimos, la patria es de todos, pero el campo es mío. Y Campolandia tiene sus propias reglas. Y en esas propias reglas, algunos nostálgicos quieren volver al preperonismo, a la Argentina del siglo XIX, con pocos millones de habitantes, un excedente de la producción que sigue estando ese excedente, porque vamos de comer a 400 millones de habitantes nosotros, lo que produce el campo. Pero sin las conquistas sociales que vinieron desde el peronismo en adelante. No solo por una cuestión económica, porque cuando a un productor le preguntaron, ¿usted cuándo ganó más plata? ¿En el gobierno de Cristina o en el gobierno de Macri? Dijo, no es cuestión de plata. ¿Cómo no es cuestión de plata? Evidentemente hay, entonces, si no es cuestión de plata, es una cuestión ideológica, que está bien que tengan la forma de pensar que quieran, pero lo que está mal es que quieran imponer esa forma de pensar a todo el resto. Y que encima saquen un comunicado en donde digan que las cosas tienen que cambiarse por las buenas o por las malas. En democracia sabemos lo que es por las malas. Gracias a Dios las nuevas generaciones no han conocido un golpe militar. Y esperemos que nunca más haya un golpe militar en la Argentina. Pero están todavía los nostálgicos, así como hay nostálgicos de la Edad Media, hay nostálgicos de Videla, y de los golpes militares. Y son siempre los mismos. Bueno, Campolandia tuvo su acto el sábado pasado. Dijeron lo que tenían que decir, poca gente. Y cuando uno profundizaba en lo que decían los que se habían manifestado, en realidad eran todos votantes de Cambiemos. O al menos así se manifestaban ellos. Por eso también había agresiones a algunos periodistas que están identificados con C5N, por ejemplo, porque tenían otra postura ideológica. Y el día de la fecha se reunió Juntos por el Cambio, con una foto donde en algunas de ellas se los ve muy sonrientes, en otras un poco más serios. Pero en realidad fue una reunión tensa, más allá de las sonrisas que se ven. ¿Y por qué fue tensa? Porque el comunicado fue tenso. Después vamos a ir a lo que dijo Milei, pero el comunicado fue tenso. Porque le cerró la puerta a Milei y le cerró la puerta a lo que estaba pregonando Mauricio Macri, que era meter a Milei dentro de Juntos por el Cambio. Ellos se pusieron de acuerdo, tanto el radicalismo como la coalición cívica. Y es más, fueron más al frente aún. Dijeron que la propuesta de traer a Milei era para romper Juntos por el Cambio, para derechizarlo directamente, como si no fuese una fuerza de derecha. Pero bueno, hoy parecía que triunfaban las palomas en la reunión de Juntos por el Cambio.
Milei salió a contestar, ¿no? Milei que muy desaforado esta semana, ¿no es cierto? Ahí vemos la foto con chaleco antibalas, ¿no es cierto? Él salió a decir después que en realidad como su vida está en peligro porque lo han amenazado y la gente de seguridad le dijo que como a él le gusta estar entre el público le convenía llevar un chaleco antibalas. Bueno, pero él es parte de la antipolítica y es parte también disruptivo en todo. Un Milei que ha crecido en cuanto a la intención de votos. El tema es a quién le saca esos votos. Sin lugar a dudas, mayoritariamente a la gente que votó a Juntos por el Cambio, pero también a algunos sectores de los jóvenes se los saca también por esa forma disruptiva de ser a jóvenes que han votado a el Frente de Todos. Así que vamos a ver. Falta mucho, siempre decimos lo mismo, todos parece que ya está, que el gobierno es imposible que haga en el 2023. Yo les digo a ustedes, un año y medio antes del 2015, ¿se prefiguraban que Mauricio Macri iba a ser presidente? Un año y medio antes del 2019, ¿creían que Alberto Fernández podía ser presidente? Y falta un año y medio para la elección del 2023. Es una Argentina que está todo en disputa. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos como siempre. Y hay que ordenar lo desordenado. En este plan está la provincia de Buenos Aires. Plantean institucionalizar el Frente de Todos. Y cuando surge esta idea de institucionalizar, cuando se crean algunas instituciones para ordenar algo, entonces quiere decir que está todo desprolijo, está todo desordenado. Se plantea un debate de ideas, entonces quiere decir que hay más de una idea que no va en concordancia. Las preguntas son muchas y surgen como disparadores. ¿Quién ordena? ¿Quién conduce esta institucionalización del Frente de Todos? Lógicamente se dará a nivel del gobernador, de Axel Kicillof, estaría a la cabeza lo que se presupone. ¿Pero por qué? Por ser gobernador, claramente. Porque quien tracciona los votos es el otro sector. Ahí tenemos una foto de esa reunión que vos estás hablando, que es el día de ayer. Bueno, esa foto también muestra muchos indicadores, porque como que estarían todos dando esta discusión puertas adentro en prolijar la cuestión en la provincia de Buenos Aires, cuestión que no es menor, y dar alguna concepción de ideas en base a el público, la población que los mira habitualmente y en el día a día. Ahora bien, sabemos que hay algunas cuestiones que no están claras. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el rol de la Cámpora con Máximo Kirchner, que tiene, digamos, los votos en el territorio de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué rol ocuparía? La idea, fuerza de ese sector se impondrá sobre el Frente Renovador, con Malena. ¿Qué rol jugarían los partidos más chicos? Porque estuvo en la conversación Mario Seco, estuvo Martín Insaurralde. Y esto también lleva a otro disparador, y que se habla muy fuerte. ¿Se desdoblan o no se desdoblan las elecciones? Cuestión que da mucho que pensar y mucho para analizar. ¿Se genera una cobertura en la provincia de Buenos Aires y que la nación sea lo que fuese? No se resuelve todavía esto, se empieza a hablar cada vez con más fuerzas. En algunos sectores ya lo dan por hecho que se va a desdoblar, y en otros sectores son más cautos. Ahora, ¿a conveniencia de quién? Esa es la gran pregunta, la gran discusión. Si se genera la cobertura en la provincia de Buenos Aires y la nación, que sea lo que sea. La foto, que es un instante y es una instancia, uno tampoco puede hacer análisis políticos por una foto, porque es eso, es ese instante. Pero esa foto y ese instante, donde como vos decís, hay gente del Frente Grande, gente de partidos minoritarios de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Nuevo Encuentro, dijiste bien acá, pero no está el albertismo. No está el albertismo. O sea, están algunos intendentes, pero no está el albertismo. Con lo cual, también se está hablando en estos días de que si Macri llega a ser el candidato, muchos dicen, ¿por qué no es Scioli el candidato del Frente de Todos? Lo que es cierto es que Scioli está comenzando a aparecer públicamente. Sí. Después de mucho tiempo
y ha hecho un excelente trabajo como embajador, pero está apareciendo públicamente. Yo creo que eso lo posiciona. Un buen rol en Brasil como embajador lo ha posicionado nuevamente a Daniel Scioli. Lo han visto ustedes seguramente por varios canales y hay muchos interlocutores que siempre estuvieron ligados a la figura de Daniel Scioli, también yendo a varios lugares como a charlar un poquito de lo que se viene. Scioli se muestra como siempre, conciliador, bajo perfil, sin entrar en ningún tipo de discusión. Cuando se le pide opinión por lo que está viviendo el país, la posición de Alberto, Cristina, siempre se maneja con intermitencias y nada puntual. Siempre fue el rol de Daniel Scioli, pero así también tiene muchas adhesiones en parte de la población y en el electorado, lógicamente, que es lo que más importa, y en algunos sectores de la política que ven a Daniel Scioli como el menos dañino. Cuestión que también entra en una puja hasta sin querer. Sí, de todas maneras, yo creo que si las cosas andan bien y el gobierno vuelve a concitar el voto de la gente, seguramente va a ser Alberto Fernández destinatario, porque siendo el presidente, y si las cosas andan bien, porque va a ser otro. Y si andan mal, es muy difícil que el Frente de Todos pueda tener una figura para reemplazar a Alberto Fernández, porque le van a hacer pagar electoralmente el mal andar de este gobierno. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, ya tenemos a nuestros dos invitados, Sasa Testa, que es un militante no binario, trans, que nos va a estar contando un poco su historia, quién es y cuáles son las dificultades de las personas trans y particularmente no binarias en nuestra sociedad. Y también nos encontramos con Pablo Marchese, que es historiador, que nos va a hablar un poco, vamos a estar conversando sobre el 1 de mayo. Cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier reflexión que nos quieran transmitir, saludos y demás, les dejamos nuestras vías de comunicación. Tenemos por vía de Instagram, @cuestiones.tv, o por nuestro teléfono 156-517-6612. Recuerden que estamos en vivo los miércoles a las 10 de la noche, por lo tanto solamente comuníquense con nosotros vía escrito, no llamadas ni mensajes. Bueno, nos vamos entonces a nuestra primera pausa y volvemos con nuestro primer invitado, con Sasa Testa. Plan integral de asfalto en Merlo. Más de 200 nuevas cuadras asfaltadas en el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Construimos 5 nuevos clubes municipales. En Lagomarcino, Del Viso, Perusotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio. Morón en obras. Estamos asfaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el Morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800-222-5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando.
El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Sasa Testa, magíster en estudio de política de género y militante trans. Gracias por estar acá, Sasa. No, gracias a ustedes, un placer. Bueno, lo primero que surge es, ¿qué es ser un militante trans? Bueno, a ver, para mí la militancia, más allá de las cuestiones de género que en lo particular me convocan y avivan, ¿no? mi militancia, es una forma de vida, ¿no? Yo me siento militante desde los 12, 13 años, cuando fui a pedirle a mi mamá que me firmara la autorización para ser adherente del peronismo. Y bueno, en ese momento mi mamá, vos mencionabas hace un bloque atrás las cuestiones que tuvieron que ver con la dictadura cívico-militar, eclesiástica, y por supuesto que mi mamá tenía miedo de que cayera en las llamadas listas negras. Me dijo que no, le dije, bueno, a los 18 haré lo propio, y desde ese momento yo me reconozco adepto, ¿no? a una manera de entender el mundo que para mí es eminentemente política, ¿no? Ser un militante trans o trans no binario para mí tiene que ver con la posibilidad de, a través de la política, tener la herramienta o la chance de, bueno, mejorar sustancialmente la vida de toda la población, más allá de las cuestiones de género, ¿no? Porque entiendo profundamente que mejorarle la condición de vida o que a través de las decisiones políticas que se toman en determinados momentos históricos se nos mejoren las condiciones de vida a nosotros, nosotras y nosotres como población travesti, trans, no binaria, es de manera indirecta también mejorar las condiciones de vida de la sociedad toda. Es un acto de justicia social. Más allá de algunos sectores xenófobos de nuestra sociedad, ¿por qué crees que nuestro país esté tan adelantado precisamente en materia de otorgar derechos a las minorías? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco, y digo, más allá de las cuestiones de género, ¿no? En principio reconocer que el feminismo no es una cuestión que está de moda, sino que responde a un movimiento histórico en principio, y luego en nuestro país sí nobleza obliga mencionar que han sido los gobiernos, primero Juan Domingo Perón, desde Juan Domingo Perón en adelante se han reivindicado los derechos de las minorías con creces, ¿no? Han sido los gobiernos de corte nacional y popular los que han tomado la agenda de las minorías y las han sabido reivindicar en su momento. Y bueno, yo creo que si hoy en día tenemos la posibilidad de estar en un medio de comunicación hablando de estos temas, con lo importante que es, porque los medios no por nada son llamados el cuarto poder, digo, tienen en sus manos la posibilidad de llegar a millones de personas, de televidentes, y de poder transmitir un mensaje. Yo creo que si hoy estamos aquí sentados, sentadas, sentades, conversando de estos temas, tiene que ver también porque antes de todo esto, antes de llegar hoy a las cámaras de televisión, existieron determinadas decisiones políticas que nos otorgaron derechos y nos otorgaron visibilidad. Sasa, estábamos viendo tu currículum, sos magíster, estás haciendo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, sos profesor de literatura, de latín, digamos, que has estudiado, has estudiado. Ahora, quisiera preguntarte particularmente sobre este tema, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentra una persona trans al momento de encarar un proyecto académico?
Sí, no solo un proyecto académico, digo, si vamos un poco más atrás, las trayectorias escolares de la población trans se han visto sistemáticamente truncas, ¿no? Mucha causa de esto tiene que ver con la discriminación y con la expulsión y la segregación que los hechos discriminatorios generan, ¿no? Es muy llamativo y es muy peculiar que vos me decís, has estudiado mucho y en definitiva el estudiar es un derecho, ¿no? Es un derecho humano más, además del derecho humano a la identidad, que fue un logro no solo de nuestra ley de identidad de género, sino también una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudiar es un derecho, pero cuando ese derecho se vuelve un acto de resistencia, ¿no? De resistencia a determinadas violencias que nos tocan vivir como población travesti, trans, no binaria, ese derecho se termina volviendo un privilegio cuando sistemáticamente muchas personas quedan afuera. Entonces, sí, he tenido el privilegio de estudiar, no siempre en las mejores condiciones materiales, ni tampoco en las mejores condiciones de habitabilidad académicas. Y esta es una realidad de la que hay que empezar a hablar. Bien, Sasa, sabemos que cada conquista de derecho tiene, lógicamente, que ser acompañada desde la política, para ser más visible y para ser más abarcativa. Ahora bien, la pregunta, en la sociedad, en lo común, en el colectivo, en el que vos te vinculás, como nos vinculamos todos, ¿cómo crees que está? ¿Acepta el rol no binario? ¿Le falta información? ¿Le falta apertura de cabeza? ¿Todavía es una sociedad arcaica? ¿Cómo no puede definir la sociedad en su conjunto? Bueno, es muy difícil definir el conjunto social por lo menos para mí, con una respuesta unívoca, ¿no? Yo creo que hay sectores de la sociedad que entienden que las identidades no necesariamente son dos, como nos han tratado de transmitir a lo largo de la historia. De hecho, hay estudios que lo cuestionan, no sé, Donna Haraway, por ejemplo, que es una teórica feminista, tiene una obra que se llama Las promesas de los monstruos, donde ella desarma el concepto de naturaleza. Muy interesante el libro, lo recomiendo mucho. Entonces hay un sector que acompaña y que entiende. Hay otro sector que, bueno, así como cada conquista de derechos fue una conquista porque significó también pelear por ese derecho, hay un sector que brinda pelea, ¿no? Y que cuando hay un mínimo avance en materia de derechos o en materia de reconocimientos y de reconocimiento a las vulneraciones históricas, se ofrece resistencia como de manera casi automática, ¿no? Entonces hay de todo. Lo interesante es, bueno, hacerse la pregunta de por qué suceden las cosas que suceden, ¿no? A quiénes se les da más visibilidad que a quiénes y por qué, en general, quiénes han tenido el privilegio de la palabra a lo largo de la historia y por qué a los colectivos de mujeres les ha costado tanto poner en discusión el techo de cristal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hoy tenemos que hablar de una ley de cupo laboral travesti trans cuando estamos también hablando de un derecho humano que es el derecho al trabajo, ¿no? Y que por lo tanto debería ser universal, más allá de las cuestiones de género, ¿no? Cada cuestión que ha significado un avance a lo largo de la historia, o de la historia reciente por lo menos, también ha significado una disputa. Entonces hay sectores que avanzan y hay sectores que presentan disputas. Ahora, Sasa, en esta reacción, digamos, ¿no?, frente a este avance, vos estudiaste en la UNTREF una magistratura en políticas públicas y género. En estudios y políticas de género. Exactamente eso. En la UNTREF, ¿no? En una universidad pública, y sin embargo también te has enfrentado a situaciones difíciles de discriminación. Sí, exactamente. Esas situaciones a las que vos referís tuvieron que ver con que quien era el director
de la maestría en ese momento, actualmente es el director del doctorado en estudios y políticas de género de esta casa de estudios, se burlaba de mi identidad de género, entonces me llamaba de la manera que a él se le ocurría llamarme, se burlaba de mis filiaciones políticas. Yo, como dije, desde el inicio siempre tuve mucha afección con los gobiernos nacionales y populares y abiertamente así lo manifiesto, porque estoy además muy orgulloso de las decisiones políticas que decido acompañar. Y también ninguneaba sistemáticamente mi trabajo en frente de sus estudiantes, ¿no? Digo, con lo vulnerable que uno se encuentra cuando es estudiante y reconociendo, por supuesto, las asimetrías de poder que toda situación de corte pedagógico representa en la relación docente-estudiante, siendo además este docente, en ese momento, el director de esta maestría. Esto ocurría en el año 2019, mientras yo era su alumno adscripto al seminario que él dictaba. El seminario tiene por nombre Cuerpo y Archivo. Y en febrero de 2020 se me informa vía mail, un mail de carácter informal, la coordinadora académica, que este individuo era parte o iba a ser parte del jurado de mi defensa de tesis. Yo soy, de hecho, el primer egresado de esta maestría en Estudios y Políticas de Género de la UNTREF, y de modo que mi tesis fue la primera en defenderse. Se defendió de manera virtual en el contexto de la pandemia. Ante ese mail yo le comenté a la coordinadora académica vía mail la situación que me había tocado vivir con este individuo, y la respuesta de esta persona fue: bueno, no te preocupes, lo hablo con él, con esta persona que me había vulnerado, y repensamos el jurado. Acto seguido me solicitan a mí, frente a un mail informal, que yo redacte de manera formal una nota argumentando los motivos por los cuales lo recusaría como jurado, porque claro, hasta ese momento yo, si me atenía al reglamento de concurso docente, en el reglamento de concurso docente no hay causales de género como, digamos, dentro de los incisos, como causales de recusación o impugnación de todos o de alguno de los miembros de los jurados, ¿no? Digo, este es un tema que también nos invita a la reflexión de cuánto falta, ¿no?, en materia de género, incluso para asegurar las condiciones de ingreso, permanencia, egreso, no solo de las personas trans, travestis y no binarias en las academias, sino también de las mujeres y de todos los colectivos vulnerados que han quedado sistemáticamente por ¿Por algún motivo no decís el nombre de este director? No voy a dar nombres, pero si googlean... No te lo estoy pidiendo que lo digas, sino ¿cuál es el motivo? Porque esta situación está denunciada. Esta situación en febrero de 2020 yo decidí activar el protocolo de la universidad. Se abrió un sumario por esta situación. Con esta denuncia yo me fui al INADI, también sentí una denuncia ahí, en la Defensoría LGBT, en el Ministerio Fiscal. Y no obstante, ¿no?, y aún con un dictamen favorable del INADI que se produjo en febrero de este año, digo, un dictamen favorable, tristemente favorable, porque el INADI entiende que hubo un hecho discriminatorio y recomiendan que la maestría en Estudios y Políticas de Género reciba una capacitación en género. Al día de hoy la universidad sigue sin resolver este sumario, ¿no? Y esto, por supuesto que... ¿Y esta persona sigue estando al frente? Sigue estando. No, ahora no dirige la maestría, ahora dirige el doctorado, que es un escalón más arriba, digamos. Bueno, ¿tuviste la oportunidad de hablar con los representantes máximos de la universidad, rector? Solicité por nota la semana pasada una audiencia con el rector. Estoy esperando respuesta. A esa solicitud le adjunté el dictamen del INADI también. Fuimos con mi abogado. Claro. ¿Sigue siendo Aníbal Josami el rector? Sí. Ahora, Sasa, ¿qué es lo que se pide? O sea, ¿qué es lo que pedís vos? Claro. Que tendría que hacer la universidad. Mira, yo lo que estoy pidiendo son, en principio, disculpas públicas y una capacitación en género.
Una capacitación en género por los hechos que estoy relatando, que además fueron corroborados por las declaraciones testimoniales de 5 testigos, que son la cantidad máxima que por el reglamento de sumarios de la universidad se admite. Yo en realidad tenía 8 testigos. Me pidieron que fuera con 5 nada más. Todas estas personas que declararon lo que vivieron y lo que vieron y lo que escucharon de parte de los maltratos recibidos. Y estoy pidiendo disculpas públicas porque después de que yo defendí mi tesis de manera virtual, en el marco de lo que la Corte Interamericana en Derechos Humanos reconoce como discursos especialmente protegidos, dentro de esos discursos protegidos se encuentran aquellos que tienen que ver con la identidad de género de las personas, reconociendo la Corte Interamericana que las personas públicas están sometidas a un mayor nivel de crítica por el poder de influencia a nivel social. Yo decidí hacer un texto que leí a instancias de mi defensa de tesis, donde relaté todos los hechos que me tocó vivir, porque uno no llega a defender una tesis sin un contexto, ¿no? Yo defendí mi tesis en este contexto de violencias y de hartazgo, porque la verdad fue una situación de mucho cansancio. Me llama poderosamente la atención esto, por varios motivos. Primero porque este buen señor se burlaba de tu afiliación política, y por ahí este buen señor no sabe que está en una universidad que fue creada por el peronismo, por un legislador, Lorenzo Pepe, que es de ahí de 3 de febrero, que mediante una ley que después fue aprobada en el Congreso se crea la Universidad Nacional de 3 de febrero, y también durante un gobierno peronista, en la década del 90. O sea que es una universidad que nació del peronismo, como nacieron todas las universidades del conurbano, que fueron criticadas por María Eugenia Vidal precisamente diciendo por qué déjense de hacer tantas universidades, y total ningún pobre llega a la universidad. Y este buen señor, que jefe una cátedra en una universidad del conurbano, se burla de tu identidad peronista. La verdad que no entiendo nada. Sí, y encima es el que está a cargo del estudio de política de género, y lo que hace precisamente es todo al revés, porque incluso me imagino que el bullying, ¿no es cierto?, que es entre pares, cuando alguien desde una posición superior juega con eso, también está induciendo al resto que haga lo mismo. Sí, exactamente, y yo nunca le contesté ninguno de los agravios que él me hizo. Con respecto a la impunidad que mencionás, la impunidad que todavía existe en las instituciones académicas es tal que en el sumario obran también como pruebas de que yo no era la única persona a la que este individuo maltrataba. Posteos que le hacía en la plataforma Edmodo, en el que, por ejemplo, para promocionar la llegada de Judith Butler a la Argentina, que vino a la UNTREF y se transmitió en vivo, hizo un posteo, cito textual porque me lo acuerdo de memoria, y obra además como prueba en el sumario, que decía lo siguiente: por si se les pincha una goma o sus maridos no las dejan abandonar el hogar. Entonces digo, esta situación que a mí me ocurrió, en principio no soy la única persona que las vive, porque hay mucha gente que ha sido maltratada en su instancia académica, y es la situación que muchas veces y de manera sistemática ha dejado afuera a la población trans, travesti, no binaria de los espacios de formación, ¿no? Entonces digo, también cuando estamos pidiendo una acción reparatoria, estamos pidiendo que sea una acción que reconozca todas estas vulneraciones que han dejado sistemáticamente a los colectivos de mujeres, de lesbianas, de gays, de bisexuales, de travestis, de transexuales, de personas transgénero, de personas no binarias, afuera de los espacios de construcción de conocimiento, ¿no? Y sabiéndonos sujetos críticos de los tiempos que corren, no es muy contradictorio que, siendo la Argentina un país faro en materia de derechos humanos, un país que ha sabido romper el silencio gracias a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, que nos enseñaron que la identidad no se negocia, en un contexto en el que los militares decían el silencio es salud, y hoy entendemos que el silencio no es salud, todavía el silencio sigue existiendo en las instituciones académicas porque la gente tiene miedo de denunciar por miedo a las represalias. Y el silencio no es salud, el silencio es la herramienta de sostenimiento de las lógicas de impunidad, de violencia y de exclusión de los espacios de formación de conocimiento. Y eso no puede seguir ocurriendo.
Sasa, tenemos un mensaje de Luna, de Ciudadela, que tiene 14 años, que pregunta, siendo vos un varón trans, ¿dónde vas al baño cuando estás en la calle? Cuando estoy en la calle. Bueno, ese es un tema también. Yo voy al baño, si hay un baño sin distinción de género, por supuesto voy ahí. Bueno, hoy estaba en la ex-ESMA y cuando pedí ir al baño me encontré con baños sin distinción de género. Sí, Me pareció buenísimo. Hay ahí y ese... Es muy bueno que existan. En principio voy a esos baños y si hay baños binarios, voy al baño tradicionalmente masculino, ¿no? Vamos a decirlo. Pero esa pregunta es muy interesante porque también habilita, ¿no? Otras preguntas, ¿no? ¿Qué corporalidades acceden a esos espacios, ¿no? Llamados baños públicos? Y muchas veces también... ¿Qué pasa con los baños de las personas con discapacidad, ¿no? Si muchas veces los lugares públicos no tienen baños para personas con discapacidad. Entonces, esta pregunta que hace Luna que me hace a mí, invita, ¿no? También a pensar qué pasa con todas las corporalidades que o nos corremos, ¿no? De los cánones del binario o nos corremos de esos cánones capacitistas, ¿no? Digo, habilita muchas preguntas. Sasa, ¿cuántos años tenés? Tengo 36. 36. Sí. Me parece mucho menos. Pero me imagino que en tus 36 años, ¿no? Desde que asumiste una identidad y te autopercibiste con una identidad, los demás te decían en femenino, en masculino, no sabían cómo hablar con vos. ¿Ha habido un cambio al día de hoy cuando vos te autopercibiste en lo que sos, a cómo los demás se vinculan con vos? Desde la buena onda, ¿no? ¿Cómo, si les cuesta, si ahora le cuesta menos, si antes le costaba más? ¿Y cómo ves eso? Sí, no, ha habido, en mi historia personal sí ha habido un cambio. Yo tomé la decisión de visibilizar mi identidad y tuve además del privilegio, ¿no? De poder estudiar, el privilegio de tener una familia que acompañe. Digo, esto también es un privilegio porque muchas familias expulsan a sus hijos, sus hijas, sus hijes por el solo hecho de visibilizar una identidad trans, ¿no? Entonces tener una familia que te acompaña es en este momento un privilegio todavía. Y por supuesto que han cambiado los modos de relacionarse, principalmente para mí, porque me puedo relacionar más abiertamente siendo quien soy, y también teniendo la oportunidad de que cuando, como vos decís, la pregunta o la duda viene desde la buena onda, desde la buena fe, tener la oportunidad de enseñar desde la propia experiencia, ¿no? Que hay otros mundos posibles, que hay otros modos de vida posibles, ¿no? Y que bajo ninguna circunstancia la discriminación o la burla o el mal llamado chiste tiene que ser una herramienta, ¿no? Porque de ninguna manera es una herramienta que construya absolutamente nada. Así como no se construye una buena relación interpersonal, volviendo al tema de los espacios académicos, aquellas acciones que son llevadas adelante bajo el mote de, bueno, no, es un chiste, o bueno, mirá qué gracioso que soy porque me burlo de la identidad de género o de las afiliaciones políticas de una persona, esas cosas no son un chiste, son un hecho violento, son un hecho discriminatorio y que por lo tanto merecen una acción reparadora, merecen unas disculpas públicas además porque este sujeto me escrachó en la misma red social que comparte con los estudiantes de la maestría en estudios literarios latinoamericanos, hecho del cual yo tengo prueba y que obra también en el sumario y resuelto al día de la fecha por la universidad después de 2 años y con un fallo favorable del INADI, y porque además la coordinadora académica y el actual director de la maestría en estudios y políticas de género de la UNTREF, el día 21 de mayo de 2020 por la noche, yo me recibí el 20 de mayo de 2020 por una defensa virtual, envían una carta a la comunidad académica, a la comunidad de docentes y de estudiantes, donde me exponen a mí con nombre y apellido, donde hablan del conflicto que yo
o que esta persona ha generado, porque yo no tenía ningún conflicto con esta persona ha generado al burlarse de mi identidad de género, de mis filiaciones políticas, al ningunear mi trabajo enfrente de todo el mundo, me exponen y se lo envían a un número indefinido de personas que lo reciben. Yo también lo recibí, obra como prueba en el sumario, y es por este motivo del escrache del susodicho y del posterior envío de mail a la comunidad académica de la UNTREF que yo estoy solicitando unas disculpas públicas para mí, y que estas disculpas públicas también sirvan para que la universidad reflexione acerca de cuántas veces habrá dejado gente afuera por prácticas similares y que han sido muchas veces silenciadas por miedo a las represalias. El silencio no tiene que ser una herramienta de impunidad para estas situaciones de violencia, porque el silencio no es salud. Sasa, gracias por el venir. Gracias a ustedes. Y bueno, siempre los que están en contra de los derechos de los demás es porque defienden sus privilegios. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800 222 5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Morón en obras. Estamos asfaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el Morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Construimos 5 nuevos clubes municipales. En Lagomarcino, Del Viso, Perusotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio. Plan integral de asfalto en Merlo. Más de 200 nuevas cuadras asfaltadas en el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Y nos vamos a Morón, donde allí estuvo el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lame, junto al intendente Lucas Gui, en el playón de la base del Palomar. Ahí precisamente inauguraron una infraestructura deportiva. Esto es lo que decía el intendente de Morón, Lucas Gui. Sumamos infraestructura deportiva al servicio de nuestra comunidad, en este caso en el predio de la base aérea del Palomar. Aquí todos los días, a partir de ahora, van a jugar chicos y chicas a distintas propuestas deportivas y actividad física de una grilla que ya está armada y que le dará mucha vida a este lugar. Forma parte de un plan de desarrollo de buena parte de la base de Palomar,
al calor de lo que pudimos hacer en Morón, queremos replicarlo aquí en Palomar. Y forma parte de un proceso que es más ambicioso, que es la constitución de toda una reserva natural que la estamos llevando adelante con el equipo y que lo que aspira es a llenar de pueblo este lugar, que acá sea escenario del encuentro, de la familia, del deporte, de la recreación, de la cultura, de la actividad física. Un predio que durante muchos años le fue ajeno a la comunidad y que ahora forme parte del patrimonio común de los moronenses. Sumamos infraestructura deportiva al servicio de nuestra comunidad. Y estamos escuchando precisamente al intendente Lucas Guinó. Un pequeño corte, arriba estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el historiador Pablo Marchese, para hablar del 1 de mayo. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800-222-5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Construimos 5 nuevos clubes municipales. En Lagomarcino, Del Viso, Perusotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos. En nuevos espacios de encuentro para tu familia. Es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y llegamos a nuestro último bloque del día de hoy con el profesor Pablo Marchese, nuestro segundo invitado. Gracias por estar acá, Pablo. Siempre un placer, buenas noches. Bueno, desde antes de la pandemia que no nos veíamos. Hace mucho que no nos vemos. Pasó tiempo. 2 años. Pero afortunadamente estamos de nuevo en vivo. En muchas cosas, estos 2 años fueron como una especie de stand-by, ¿no? Es verdad, pero yo siento que el tiempo pasó rápido y que, como muchas veces le digo a mis alumnos, la vida es hacia adelante. Hay mucho por vivir, muchas cosas para hacer todavía y en positivo muchas cosas para disfrutar. Bueno, el próximo domingo es 1 de mayo. Exactamente. Una fecha que acá, en la época del peronismo, es una fecha que se disfrutaba. Al revés que en todo lugar del mundo, que el 1 de mayo es un conflicto, lucha, reconocimiento, recuerdo de causa. ¿Qué es el 1 de mayo y por qué es el 1 de mayo el Día del Trabajador? Bueno, haciendo un raconto histórico, si retrocedemos prácticamente 250 años, recordando la primera revolución industrial, va surgiendo un nuevo sector social que es la clase obrera, ¿no es verdad? Sobre todo en Inglaterra, que es la que atraviesa esta primera etapa de industrialización moderna. Ella misma luego, 100 años después, en 1850, comienza la segunda etapa. Pero una y otra tuvieron un elemento en común, la explotación de esta nueva clase social que se denominaba proletariado. Y proletariado era un término despectivo, porque lo único que tenían era prole, hijos. Aclaremos de cualquier manera que tener muchos hijos era algo normal en esos tiempos, independientemente de las clases sociales. Sin embargo, era su único bien. Y muchas veces en condiciones de trabajo realmente dramáticas. Pensá en jornadas de 18 horas. Durante 100 años, millones de personas viviendo y trabajando en condiciones infrahumanas. Un chico a partir de los 7 años podía ser empleado en la misma fábrica donde estaban sus padres. Tenían que dormir, comer, vivir al lado de su maquinaria. Las madres o futuras madres embarazadas de 7 a 8 meses sin ningún tipo de derecho, por nombrar un par de circunstancias, un par de características. Y esto se prolongaba en el tiempo. Lógicamente, a la larga, ¿qué tiene que ocurrir? Una manera de defender los derechos que tienen como personas, ya que no como ciudadanos. Y surgen las denominadas trade union, ¿no? Los primeros sindicatos. Pero estos sindicatos buscan defender los derechos laborales, pero todavía no están ideologizados del todo. Esto se produce en realidad cuando surge la figura de Carlos Marx y luego de Friedrich Engels, a partir del Manifiesto Comunista de 1848.
Luego se suma una nueva rama a este socialismo, el socialismo científico, el socialismo utópico y luego el anarquismo. Se producen internacionales, ¿no? Congresos internacionales, donde surge la famosa frase "unidos hermanos proletarios". Ahora, ¿qué ocurre? Estados Unidos, que atraviesa también una etapa de expansión realmente vertiginosa durante la denominada Segunda Revolución Industrial, aplica también leyes muy draconianas sobre sus sectores populares obreros. Justamente, como es un país de fuerte inmigración, van llegando a América, entre los distintos grupos de ciudadanos de países europeos, también personas que ya estaban con un componente ideológico muy grande, socialistas y anarquistas. Alemanes e ingleses son los principales. Y quieren influir en estas masas obreras. Y lo logran sin ningún problema. Porque si tenemos presente que las condiciones eran tan duras en Estados Unidos como en Gran Bretaña y que la represión ante sus manifestaciones de derechos eran durísimas. O sea, había un caldo de cultivo para que estas ideas prosperen. Exactamente. Resultado, un 1 de mayo de 1886 hay una manifestación anarquista solicitando algo que para nosotros es absolutamente normal en la actualidad, las 8 horas de trabajo. Mire, apreciemos la diferencia de 18 horas que se podía llegar a 8. Como decían claramente, algo que hoy es totalmente admisible, no admite lugar a dudas. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio. Y sin embargo en ese momento era tremendamente mal visto. La meritocracia te pide otra cosa. Y tener presente también, sí. Bueno, es que da para mucho, es un tema muy profundo, porque en realidad también tendríamos que hablar de otro detalle, ¿no? Esas 8 horas tienen que ser trabajadas en condiciones dignas y con un sueldo también adecuado para que te permita vivir de esas 8 horas y no que en muchos casos en nuestro país o en el mundo, si vos querés, tenés que sumarle más horas para poder alcanzar un nivel, llamémosle, digno. En ese momento no existía. Pablo, en estos minutos vos relataste 200 años de historia y llegamos al presente. Entonces, el trabajador este domingo festeja, no festeja, la está pasando mal el trabajador, incluso con trabajo. En programas anteriores nosotros decimos que no alcanza la canasta básica, que está bajo la línea de pobreza. ¿Qué es este 1 de mayo para ellos, hoy los trabajadores en la actualidad? Mira, lo podemos ver de diferentes puntos de vista. En cuanto a conquistas de derechos, hablamos de nuestro país, yo creo que se ha avanzado mucho a lo largo del siglo XX. Lo que pasa es que tal vez haya una situación muy particular que no se dio en otros países del mundo, que fue la aparición de una nueva fuerza popular en los años 40 que no respondía a los cánones de ideas de izquierda. Y acá no estamos haciendo juicio de valores, solamente hablando de hechos, realidades. El peronismo. Perón directamente toma las ideas que considera oportunas y las lleva a la práctica, pero no desde un punto de vista ideologizado. Tengamos en cuenta también que hay que tener presente la realidad de cada país y su conformación, tanto política, social, cultural. En nuestro país, a pesar de que existía una masa laboral importante, que fue laboral obrera, que fue creciendo en los años 30 con el famoso proceso de sustitución de importaciones, no respondía necesariamente, como en otros países, a ideas de izquierda. O sea, en ese sentido no había una gran identificación. Por eso Perón, en el gran trabajo que hace cuando se produce la Revolución del 43, logra captarlos, entiendas el término, fácilmente desde un punto de vista que él promete cosas concretas, que no queden en simples palabras. En 2 años desarrolla una tarea extraordinaria. ¿Y qué hace? Que justamente se organice el Partido Laborista en las elecciones de 1946 para él, porque luego cambia, porque no es laborismo británico tampoco. Lo de Perón no es laborismo, es peronismo. Por eso en un primer momento se llamó Partido Laborista y luego Partido Peronista y finalmente Partido Justicialista. Esto sitúa a nuestro país en una realidad absolutamente distinta de la que se veía en América y en Europa. Uno de los creadores de la tercera posición. Realmente yo lo compararía un poco, si ustedes me permiten, con Tito, el mariscal Tito. Una idea, ¿por qué? Bueno, Tito era comunista, pero Tito supo ver más allá de no quedarse en 2 bloques y superarse. Y Perón lo que hizo fue sentar las bases de concientizar y crear una clase obrera que disfrutara de los derechos que humanamente te mereces. Vos te lo mereces como persona, los derechos.
Cuando se te niegan por raza, religión, por sexo, por cultura, por género, es un retroceso. Me hace recordar a la película Odisea en el espacio, que comienza en el pasado con los primates. Digo, no podemos en el siglo XXI caer tanto. Ahora, vos me preguntás algo muy concreto. ¿Cómo lo tiene que ver hoy? Yo primero, si hablamos del punto de vista de los derechos que existen y están reconocidos constitucionalmente, por un lado es orgullo. Tener la suerte que este fue un país que ha avanzado mucho en cuestión de políticas sociales. Ahora, en lo concreto, evidentemente hemos sufrido muchos retrocesos. Porque si decimos que necesitas para vivir 91.000 pesos como mínimo para una familia de canasta básica, y muchos millones de personas no lo alcanzan, nos podemos plantear de qué estamos hablando. Tenemos que llevar esos hechos a la práctica. Nuevamente, no tienen que ser discursivos. Ahora, también sabemos que no se va a lograr de la noche a la mañana. El problema es lo siguiente, ¿cómo lo veo yo subjetiva y humildemente? Podemos llegar a un gran, atento a la palabra, que no quiero que suene como fue en los años 70, el gran acuerdo nacional de la NUCE, sino, no tendríamos que reunirnos los argentinos si realmente primero está la patria. ¿Cuántas veces hemos hablado de nuestros próceres? Pero de los verdaderos, ¿no? Y San Martín, Belgrano lo eran. Sentarnos y dejando de lado nuestras ideas, porque respetables todas, con mayores o menores aciertos, ¿nos podemos sentarnos? ¿Por qué no nos podemos sentar y buscar un acuerdo para nuestra población? Hagamos un proyecto que nos lleve 5, 10, 15, 20 años, pero que se concrete. Estando vos en el gobierno, vos o quien les habla, quien sea, pero que podamos coincidir todos. O por lo menos citar ciertos acuerdos que nos permitan. Yo creo que lo que hay que lograr es algunos acuerdos, porque también el tema de que tirar todo junto para el mismo lado, primero decime para qué lado. Y según para qué lado, empujo. Si es para otro lado... Pero no, por eso justamente digamos, hay que tener humildad. Ese es el tema. Como diría, vos hablaste, ¿no es cierto? Esperemos que alguna vez el trabajador argentino vuelva a vivir esa época donde con su trabajo podía vivir dignamente, ¿no? Esa realidad efectiva. Eran los años dorados, ¿no es cierto? Mediados de los 40, primera mitad de los años 50. Sí, sí, y que incluso llegó hasta el 70, hasta la década del 70. Sí. Ese estado de bienestar, donde el trabajador, mucho, digamos, tenía trabajo, le alcanzaba la plata. El problema que viene en la década del 60 y principio del 70 es que quería votar por Perón y no lo dejaban. Pero bueno, ese es el problema. Otras circunstancias. Pablo, muchas gracias por haber venido. Siempre un placer, buenas noches y nos vemos pronto. Y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles 22 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.